Muy buenas noches a todos a quienes nos acompañan, para quienes conformamos el Grupo Cultural Papagayo K. Es un honor hacer posible la visibilidad del libro El escriba de Angostura, obra del escritor Fausto Ramos, quien nos acompaña hoy. Una novela basada en un hecho real que resultará de mucho interés al lector. Agradecemos la participación de los escritores Carlos Manuel Runic y Alexis Cusme, que acompañan al autor esta noche. Para nosotros como agrupación es un placer realmente poder tener en este espacio a escritores nacionales y extranjeros con la finalidad de poder presentar su obra, ¿no? Sus trabajos y apoyar también como grupo cultural en la difusión del mismo. Sin más preámbulos, le voy a dar paso a Alexis Cusme. Es escritor, editor y gestor cultural. Escribe, colabora con publicaciones periódicas. Ha publicado 8 libros de poesía y 2 de ensayo. Desde el 2006 administra y escribe temas relacionados a literatura y cine en el blog Ciudad Hecatombe. Adelante, Alexis. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias, Fausto, por darme la oportunidad de presentar tu novela. Una novela que me impactó bastante desde la primera vez que la leí, y ahora que la volví a releer, me siguió impactando. Bueno, yo tengo un breve texto de presentación que he titulado Radiografía de un pasado sangriento. Lo más difícil de fabular en torno a un hecho real es la toma de postura, esa inclinación que delatará la ideología del escritor, esa revelación al otro que le dirá de qué lado de la historia se encuentra quien ha estampado su firma. Es un trabajo complejo porque siempre habrá resentimientos de ideólogos y partidistas contrarios. El escriba de Angostura, Vórtice Editorial 2021, del escritor Fausto Ramos, es una novela que aborda un hecho real, un suceso que repercutió en el país a principios de la primera década del nuevo siglo. Una trama dentro del género de la novela negra, cargada de secretos, traiciones, persecuciones y sangre. Un telón igual de funesto como el hecho fabulado. En esta historia, el escritor Marcelo Mendoza, sobreviviente del bombardeo en Angostura, territorio fronterizo ecuatoriano, hecho por el gobierno colombiano, donde fallecieron integrantes de la FARC y algunos civiles, logra escapar de la matanza acaecida y se refugia en su país, desde donde empezará a reconocer un entramado político que lo mantendrá en las sombras. Novela terrorífica, porque reconoce la crueldad del otro, desde su mecanismo preciso para silenciar y desaparecer todo cabo suelto. Mendoza se vuelve un objetivo. No se sabe bien si del Estado ecuatoriano, colombiano o paramilitar. Lo que sabe el personaje y el lector es que su cabeza y la de allegados tienen precio. Una novela política por demás, porque su personaje protagonista cree en una causa, ese ideal que lo ha marcado toda su vida, por la que ha sido condenado y ha puesto en riesgo la vida de sus más cercanos. No estamos ante una obra panfletaria, y eso le da muchos puntos al trabajo de Ramos, porque El escriba de Angostura es una novela que funciona bien como una historia ficcional, si el lector desconoce los hechos reales y evita ver, escuchar y leer todos los testimonios al respecto, donde hay amor, amistades reencontradas y una lucha interna del protagonista por hacer prevalecer la verdad, su verdad. Esta narconovela en ningún momento pretende ser una apología al crimen más feroz del que se da cuenta. Al contrario, las voces que habitan esta historia intentan justificar cada una de sus acciones, a las que le tienen fe, una que no siempre trae resultados favorables para ellos y sus familiares. Una novela vigente y actual, porque el tema que aborda desde su acontecimiento real hasta ahora no ha logrado satisfacer las preguntas de investigadores y familiares de víctimas de no guerrilleros muertos. Así, El escriba de Angostura es una novela sin bandera ni fanatismo, una radiografía sensatamente amparada desde la ficción de un pasado sangriento del que a veces es mejor callar. Sin embargo, desde la literatura siempre se podrá aventurar hipótesis e intercalar las verdades más radicales que muchos se han negado a aceptar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Bien, les voy a leer un poquito la biografía de Fausto Ramos, quien más adelante nos va a compartir un poco sobre la realización de esta novela y también nos va a compartir un
un fragmento de la misma. Fausto Ramos Ambato, 1970, ha publicado los libros de cuentos El Señor de los Cuentos, Historias Perdidas de la Mitad del Mundo, Lagarto Azul 2011, Palabras Sombrías, Rampi 2012, El Señor de los Cuentos 2, Crónicas Fantásticas del Equinoccio, Rampi 2014, y El Señor de los Cuentos 3, El País de los Muertos, Gemul 2019, y la novela El Escriba de Angostura 2021. Su obra está publicada en La Luz Lateral 2, Jaguar 2011, y Minicuentos de autores del Ecuador, Fundación Cultural Rocío Durán Barba, traducido al francés por la Casa Internacional de Poetas y Escritores de Saint-Malo. Adelante, Fausto, y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Alexis y Carlos, por estar presentes en este lanzamiento del Grupo Editorial Papagaya, sobre todo por su colaboración para difundir a los autores ecuatorianos. Es importante este tipo de difusión porque de lo contrario, pues la impronta o la huella que quiere dejar un escritor no se visibiliza, ¿no? Y a través de su importante apoyo, pues este momento estoy desempolvando el Escriba de Angostura, que quedó un poco sepultado en el olvido desde la pandemia, y ahora pues les agradezco mucho por esta oportunidad para difundirla y sacarla nuevamente a la luz para desentrañar, ¿no?, unos hechos que desde mi perspectiva de la obra pues marcan un antes y un después de la situación política y también de la situación actual que está creándose en el país, ¿no?, con este tema de un narcotráfico que está tomando posesión sobre varios estamentos, y que es necesario poner un poco de límite, pero básicamente la obra lo que trata es de indagar, ¿no?, y buscar los hechos que generaron de alguna manera el comienzo de esta situación. Respecto a la obra, voy a narrar un capítulo de la obra, donde que está sintetizado lo que acabo de mencionar. Después de Angostura, capítulo 51. Luego de la Operación Fénix. 4 meses después del bombardeo de Angostura, el gobierno cafetero ejecutó la Operación Jaque en la selva del Guaviré, en República del Café, rescatando a 15 prisioneros, entre los que se encontraba Ingrid Betancourt, símbolo del flagelo del secuestro. Luego de este audaz rescate, las FGU sufrieron otro importante golpe con la muerte de Alfonso Cano, lo que provocó la desmovilización de cientos de guerrilleros y el debilitamiento de la organización guerrillera frente a una falta de mando unificado. El presidente de la República Bananera, cuando supo que en el informe final de la subcomisión del caso Angostura, mencionó: si alguien a nombre de la campaña del Partido Rosado pidió dinero, las FGU fueron estafadas, porque nosotros jamás hemos recibido nada de ellos, dijo el mandatario, además de señalar: en mi vida he conocido a alguien de las FGU. Al referirse al informe final sobre el caso Angostura, que él mismo autorizó, dijo sentirse desilusionado porque no había encontrado nueva información. Es claro que el gobierno no ha tenido nada que ver en esto. Si se relaciona a algunos exfuncionarios del gobierno, pues ellos sabrán responder. Luego del escándalo del no comprobado financiamiento de la guerrilla FGU a su campaña electoral, la paz regresó. El gobierno bananero había sentido el remesón del bombardeo de Angostura, pero sobrevivió y mantuvo una alta aceptación popular. Los radares de la empresa china CETC International, adquiridos en el año 2009, nunca funcionaron, y recién en el 2016 el gobierno negoció otros radares con la empresa española Indra Sistemas, los cuales fueron ubicados en puntos estratégicos. Uno de ellos controla el ingreso del Golfo de Guayaquil, los otros 3 vigilan la frontera norte de Esmeraldas a Sucumbíos,
mientras el cuarto controla parte de la Amazonía. El centro de la costa donde está ubicado el segundo puerto de la República Bananera no tiene cobertura suficiente, sin que hasta la fecha de publicación de esta narcoficción se hayan tomado acciones concretas para vigilar el espacio aéreo de esa zona. Un año y medio después del bombardeo de Angostura, el 18 de septiembre de 2009, en una ceremonia cívico-militar, las autoridades de la República Bananera asumieron el control de la base militar del segundo puerto de la República Bananera, desalojada en días anteriores por el ejército norteamericano. Durante los 10 años de operación del puesto de control avanzado en la ciudad del segundo puerto de la República Bananera, es decir, de 1999 a 2009, se capturaron 81 toneladas del alcaloide. Desde el año 2010 hasta el 2016, se incautaron más de 520 toneladas de droga. A partir del año 2010, anualmente se decomisan más toneladas de alcaloide que lo confiscado durante 10 años mientras operó el puesto de control avanzado en la ciudad del segundo puerto de la República Bananera. Aunque la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito considera a República Bananera como un país libre de cultivos ilícitos, señala que al ser vecino de República del Altiplano, República del Inti y República del Café, se ha convertido en un territorio de tránsito de droga que tiene como destino a la República Norteamericana y Europa. Señala además que existen grupos criminales de República del Café, Nigeria, República del Vodka y China, así como los carteles nopaleros de Sinaloa, del Golfo, los Zetas y carteles cafeteros, trabajando activamente en la República Bananera en operaciones de narcotráfico. Eso es más o menos un colofón de la historia, de esta historia de narcoficción, donde que los nombres fueron cambiados, no para proteger a los responsables, sino para proteger al autor de la obra. Bien, Fausto, muchas gracias. En este momento, bueno, al finalizar, nos puedes comentar quizás dónde podemos conseguir la obra para las personas que se están sumando a esta transmisión y estén interesados en adquirirla. En este momento le vamos a dar paso a Carlos Manuel Runic para que nos comparta sus apreciaciones en torno a la novela. Carlos Manuel Runic Cruces, 1984, Nazca, Perú. Él es narrador oral, periodista e investigador arqueológico. En la actualidad radica en Ica, la ciudad del eterno sol. Recorrió algunos años Sudamérica. La influencia de esos viajes se ha visto reflejada en algunas de sus narraciones escénicas y sus escritos. Ha participado en colectivos literarios y ha narrado de manera oral en los más variados escenarios. Carlos Manuel, el micrófono es tuyo. Adelante, bienvenido. Muy bien, buenas noches y muchas gracias por la presentación. No sé si se me escucha bien, porque vengo de una reunión Zoom y me dijeron que no se escuchaba muy bien mi voz. Sí, se escucha bien. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, yo soy amigo de Fausto desde hace algunos años. Llevamos una amistad que, a pesar de la distancia, creo que es una amistad activa. Y aunque ese no sea el kit del asunto de esta reunión, yo agradezco esa amistad porque desde esa amistad aprendí y descubrí escritores que para mí eran completamente desconocidos, como Pablo Palacio, como Jorge Carrera Andrade, entre otros escritores fabulosos que ha dado el Ecuador. Y entre estos escritores estaba mi amigo Fausto, haciéndose un sitio, peldaño a peldaño, cuento a cuento, verso a verso. Y me dio mucho gusto encontrar su madurez narrativa en esta novela, ¿no? En esta novela, una madurez que, como todo, se va ensayando, se va practicando y se logra a punta de empeño, ¿no? Fausto le roba minutos al día y escribe de madrugada porque tiene un trabajo que no tiene nada que ver, o tal vez si es un
trabajo siniestro, trabaja en la banca, ¿no? Entonces, tal vez mucho de ese lado oscuro viene del mundo de los escritorios, ¿no? Algo que vivió Kafka y algo que también los ecuatorianos lo supieron entender sin necesidad de vasos comunicantes, ¿no? De una forma aislada, ¿no? Y un ejemplo de eso es Pablo Palacio, sin lugar a duda. Y otro ejemplo de eso es la obra de Jorge Casel, Chuya Romero y Flores, ¿no? Que es un hombre frente al sistema, a la burocracia, a, a tantos problemas que iba a generar la sociedad del confort, ¿no? Y justamente por ahí va la novela de mi amigo Fausto. No quiero adelantar mucho, ya sabemos que es una narconovela, ya ha habido escritores como Pérez Reverte que ha tocado el tema, y entre otros, pero creo que voces latinoamericanas donde tal vez el narco nos cala de manera directa, no he descubierto ninguna, por lo menos ninguna que valga la pena resaltar, ¿no? Siendo honestos. Entonces, Fausto toca este tema que también es hijo del método del confort de alguna manera, ¿no? La manera de abstraerte de un mundo que, contrario a lo que se suponía en el siglo de las luces, iba a ser el mundo del confort, de la ciencia, que todo iba a ser perfecto gracias al conocimiento, más bien se volvió un mundo de carestías espirituales, intelectuales, y con esto surgió una necesidad de suplir y fue la industria del narco, pues, ¿no? La industria de las drogas, de los estupefacientes, algunos legales y otros ilegales, ¿no? Entonces, en ese marco, una región como la nuestra, que no produce mercancías, sino materias primas, y una región como la nuestra, de suelos generosos, donde crecen las bases de muchos estupefacientes de una manera prodigiosa, juega un rol importantísimo, ¿no? Entonces, Fausto capta esto, capta el rol del narco. Yo, como investigador histórico, creo que esta novela de acá a unos años, y yo creo que ya debería de ser un elemento de estudio de cómo se aborda el narco y los narcoestados o las narcodemocracias latinoamericanas desde el arte, ¿no? Desde el arte. Fausto tiene algo en la novela que me separa un poco de lo que yo conocía de él, de este ámbito en el que se movía un poco lúgubre, ¿no? Un poco del siglo XIX, ¿no? Del horror o del cosmicismo, un poco de Lovecraft, ¿no? Entonces, Fausto se sale de ahí y hace una novela al mejor estilo también del siglo XIX, pero al mejor estilo tal vez de Balzac, ¿no? Una novela de actualidad, una novela de lo que se vive en el momento y cómo funciona su sociedad en el momento. ¿Cuál es la podredumbre de esa sociedad y cuáles son las virtudes de esa sociedad, ¿no? No sé si Fausto quiso hacer un juicio moral, tal vez sí, tal vez no. A mí, honestamente, amigo, me interesa poco tus juicios morales, pero yo te agradezco que hayas escrito una obra que, si su intención fue un juicio moral, no es una obra moralista, no es una obra moralista, sino es una obra donde se narra de una forma a veces lúdica, pero de una forma casi científica, casi historiográfica, casi sociológica y artística, un episodio un poco tenebroso de la historia reciente del Ecuador y de la región, ¿no? Porque esto finalmente estalló en casi una guerra, pues, ¿no? Casi una guerra entre dos países. Entonces, dentro de ese marco, la novela es un testimonio también, ¿no? Y como dijeron algunos ensayistas de la novela, el novelista, un historiador privilegiado. Fausto ha jugado a ser un historiador privilegiado en esta novela porque se da
el gusto de usar el humor, ¿no? Usar el humor, pero de una forma muy a lo Fausto, los que los conocemos, ¿no? Ese humor de silencios, de pausa, y más de lo que no dices, ¿no? Más de lo que callas. Entonces, usa mucho el humor de una manera muy adecuada, no farragosa, como por ejemplo, de repente voy a decir algo que les va a causar antipatía, pero no lo sé. Veo, por ejemplo, en algunas novelas de Bolaños, un humor ya muy cargado, ¿no? Muy farragoso, ¿ya? De un hito, y no deja de ser un hito, ¿no? Pero a veces el humor de sus novelas ya hace que la obra para mí, en mi caso de lector, ¿no? Creo que soy un lector bastante jodido, ¿ya? Sea, pierde un poco de valor, ¿no? Pierde un poco de peso. Sé que me quiere hacer reír, ¿no? En cambio, en este caso, salvando las distancias también, porque, bueno, porque en verdad es Bolaño llegó a construir una obra enorme, ¿no? Entonces, Fausto está en camino de hacer su obra, ¿no? Su obra novelística, sobre todo. Entonces, Fausto apela al humor, pero yo no sé si de manera consciente o inconsciente, ¿no? Y de temas históricos, de realidad social y sociológica, obviamente, actual, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes como ecuatorianos, y sin caer en localismos, ¿no? Tendrían que explorar esta novela, tendría que tener más repercusión, porque es una novela que, aparte de ser una obra artística de valor, de enorme valor, es también una forma de enterarte o saber un poco de esta historia reciente, ¿no? Porque se ve que ha habido mucho trabajo de investigación. Se ve que Fausto ha cumplido con las tareas al mejor estilo de Vargas Llosa, ha investigado, estudiado, seguramente, qué sé yo, artículos periodísticos, reportajes, que no me asombraría si ha entrado a legajos judiciales y demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto, que es el que a mí personalmente más me ha traído, el valor de cómo está escrita la obra y el valor de lo que es narrado en la obra, creo que Fausto es contundente, ¿no? Es contundente y es una novela que debería ser leída con mucha atención en Ecuador, y no solo en Ecuador, porque es una novela que nos toma a todos los hispanoamericanos, los latinoamericanos, ¿verdad? Desde los narcoestados, no quiero entrar a lo moralista, ¿no? La narcopolítica está en todo, desde Chile hasta México, con mayor o menor medida, pero está en todos los países, incluso en Uruguay, es el país supuestamente más alejado de todo este ambiente, ¿no? Entonces a todos nos vamos a ver identificados en esa novela, todo el mundo hispano se va a ver identificado en esa novela. Ahora, hay otro aspecto que para mí es resaltante, y es la construcción de los personajes, ¿no? Los personajes son verosímiles, y además de ser verosímiles, que es algo muy difícil, lo más sencillo es caer en personajes inverosímiles, ¿no? Y llenos de virtud, llenos de maldad. No, los personajes son como uno, pues, ¿no? Se tropiezan, se caen, se levantan, son ruines, son a veces buenos, a veces mediocres, como somos todos, ¿no? Entonces, son verosímiles, son personajes con los que te puedes identificar, eh, son personajes sumamente tiernos también. Entonces, se tocan muchos techos, muchos nichos de la humanidad, ¿no? Del ser humano, del hombre, ¿no? Entonces, se tocan muchos aspectos de lo que
conforma a esta criatura, el hombre. Y creo que eso es, bueno, cualquier maestro de la novela te va a decir eso, ¿no? Que es lo primordial en la novela, desde Don Quijote hasta Dostoyevsky, los grandes novelistas, ¿no? Tocar al ser humano con sus luces y sus sombras, reflejarlo en ese papel escrito. Creo que Fausto lo logra, ¿no? Desde el personaje de una niña, yo tengo una hija pequeña y es una niña, ¿no? Ese personaje es una niña, es evidente que es una niña. Hasta el personaje que protagonista, que después se vuelve coprotagonista, padre de esta niña, ¿no? Que es un hombre un poco desafortunado, ¿ya? Pero un buen hombre, ¿no? Con poca fortuna. Entonces, todos estos personajes tocan a la humanidad, te identificas. Yo soy así también, yo lo sientes y en una época donde todo es filtros, incluso el mundo del filtro ha llegado al papel escrito, ¿no? Todos son personajes montados, estereotipos, ¿no? Incluso los que no quieren ser estereotipos son los mayores estereotipos, ¿no? Entonces, son personajes sin filtros, ¿no? Son personajes sin filtros. Creo que sin arruinar la sorpresa, he dado mi punto de vista e imagino que a partir de acá ustedes en la costa ecuatoriana van a poder consumir y adquirir esta novela con mucho entusiasmo, eso espero, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. No sé si me pasé un poquito. Gracias, Fausto. Gracias, amigos. Gracias, Manuel. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Agradecemos tu intervención. Nos has ofrecido pues algunos elementos muy importantes para que la audiencia pueda armar su mapa en torno a esta novela. Antes de finalizar, bueno, no sé si Alexis quisiera acotar algo más. Yo quisiera saber, Fausto, si dónde pueden adquirir pues las personas interesadas tu libro. Claro, Julián. ¿Cómo es? Mi punto de contacto para adquirir el libro está en Facebook. Pueden contactarme ahí, Fausto Ramos Escritor. O también existe un sitio en WordPress que es todo seguido, el escribadeangostura.wordpress.com, y ahí hay información sobre el libro, algunas referencias y también el punto de venta para poder adquirirlo. Sino también a mi celular, que es el 0998 30 86 40. Ahí podemos contactarnos para poderles hacer llegar el libro. Está disponible en Perfecto. formato digital y físico. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Alexis. No, yo nuevamente felicitar a Fausto por la oportunidad de comentar su novela. También muy acertado el juicio crítico de Manuel, qué buen lector denota ser. Y nada, conmigo ya es todo y será tal vez en una próxima ocasión que nos volvamos a reunir. Muchas gracias. Agradecerte, Fausto, por haber acompañado, por estar con nosotros en este espacio y permitirnos también acercar un poco tu obra, no solo a la provincia de Manabí, sino que también a nivel Ecuador y bueno, a nivel internacional, porque las redes precisamente permiten eso. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo.